Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir un día más que el Señor nos da, para compartir un día más con nuestra familia, con nuestros compañeros, con aquellos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y la palabra de Dios nos ayuda a alimentarnos para que esta vida cotidiana que vivimos cada día la vivamos con plenitud y veamos cada día con ojos de paz, con ojos de felicidad, con ojos de proyectos, con ojos de vivir lo que el Señor nos está dando, esta vida. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos relata que María estaba desposada con José y en aquel entonces, antes del matrimonio, había un desposorio donde ya pues con ese desposorio se aseguraban para luego hacer el otro paso, que era ya el matrimonio. Como acá en este momento, de repente, antes de casarse, el novio le lleva el anillo y le pone el anillo a la novia, y ya con eso pues le está pidiendo la mano a sus padres para luego buscar una fecha y casarse con su novia. Pues en aquel entonces había esos desposorios
ya ellos estaban desposados y solamente faltaba ya, era el matrimonio. Pero ¿qué pasó? Nos dice que María estaba encinta y ¿quién le contaría a José que María estaba esperando un hijo? Posiblemente fue María la que le contó a José lo que ella había pasado, posiblemente le contó lo que había sucedido, como un ángel del cielo la visitó y le dijo que iba a quedar encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, iba a dar a luz un hijo y ese hijo pues sería Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de José escuchando por boca de María lo que le estaba contando? Primero nos dice que José era un hombre justo. En la Biblia, ser justo significa ser una persona santa. Por lo tanto, era un hombre santo, un hombre bueno, un corazón bondadoso tenía aquel hombre llamado José. Cuando José escuchó de María, por boca de María, que estaba esperando un hijo, pues, ¿cuál fue la actitud de José? La ley de Moisés decía que en los desposorios, si la mujer le era infiel a su esposo, esa mujer tenía que morir apedreada fuera del pueblo. Por lo tanto, si José hubiera hablado, ese era el final que le esperaba a María, ser apedreada fuera del pueblo, morir ella y morir también ese hijo que se estaban formando en el seno materno de María. Pero, ¿cuál fue la actitud de José? Primero nos dice el Evangelio que, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Por lo tanto, él no le contó nada a nadie de lo que había sucedido para que a María no le fuera a ocurrir nada. Como le dije, la ley de Moisés decía que esa mujer tenía que morir fuera del pueblo, apedreada. Y como él no quería ese final para María, mucho menos para ese niño que se estaba formando en el seno materno de María, nos dice que él cayó y pensó dejarla en secreto, es decir, irse del pueblo, de que nadie supiera, de que luego la gente estuviera hablando mal de él, diciéndole, mire, la dejó con una barriga, se fue, ni se sabe a dónde estará José. Prefirió mejor que la gente después pensara mal de él antes de dañar a María. Y también José, cuando María le contaría todo esto, ¿qué pensaría José? Porque José conocía a María y sabía qué clase de mujer era aquella muchacha. Y de una u otra manera, pues, ¿qué pensaría José? No nos dice nada el Evangelio. Posiblemente él estaba dudando si o no, era verdad lo de María o no. Pero también José, que era un hombre justo, pues también pensaría, yo no me puedo hacer cargo de algo que yo no he hecho. Y pensó en dejarla en secreto. Pero ¿qué pasó? Nos dice el Evangelio de que mientras pensaba todas esas cosas en su mente, el ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dude en recibir en su casa a María, su esposa, porque ella ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y cuando José en el sueño despertó, ¿cuál fue la actitud de José? José no dudó, no puso en duda ese sueño. José supo que Dios le había comunicado por ese sueño una verdad y por ese sueño Dios le había comunicado a José qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo José cuando despertó de aquel sueño? Pues hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Se levantó, recibió a su esposa y a partir de ese momento, pues José cuidó de ella y cuidó también del niño Dios. ¿Qué debemos aprender de José? De José debemos aprender la caridad. Él fue una persona que no comenzó a hablar, sino todo lo contrario, fue muy prudente para no dañar a María. Y eso nos enseña a nosotros que en la vida debemos ser muy prudentes para hablar, muy prudentes para actuar, para no dañar a nadie, para no hablar mal de nadie, para no blasfemar nada de nadie, porque la prudencia nos da a nosotros sabiduría,
La prudencia nos da a nosotros inteligencia y el prudente sabe pensar. El prudente siempre es persona equilibrada y el prudente sabe alejarse, sabe perdonar, sabe hacer las cosas bien. Y así lo iba a hacer José, porque en su corazón y en su mente había prudencia. Y la prudencia lo llevó a eso, a pensar bien, a no decir nada y a guardar un secreto. Y luego todo esto pues se lo premió Dios a José diciéndole: no tema, reciba a María, porque el hijo que ella va a tener es obra del Espíritu Santo. Pues bien, preguntémonos ustedes y yo hasta el día de hoy, ¿cómo está nuestra prudencia? Si somos personas prudentes, somos personas que sabemos pensar para saber hablar, o nos dejamos llevar por las emociones, y cuando nos dejamos llevar por las emociones, tenga la seguridad que muchas veces nos vamos a equivocar, y luego algunas de esas equivocaciones, pues no va a ser muy difícil, no va a ser muy fácil para enmendar. Entonces, no nos dejemos llevar por las emociones, dejémonos llevar por la razón y seamos siempre prudentes. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.